del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo en el Departamento de Salud Pública de esta facultad y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy les voy a hablar de un tema pues muy actual, de un tema además que ha sido un tema de controversia, como es el tabaquismo y su relación con la COVID. En este caso, pues vamos a hablar de cómo el tabaquismo se transforma en un factor de riesgo para adquirir la infección con el coronavirus SARS-CoV-2, pero también es un factor pronóstico para la gravedad de la enfermedad. Entonces, les voy a pedir si me pasan la primera diapositiva, por favor. Aquí les muestro, siempre me gusta empezar con esto cuando hablo en la facultad, porque es el primer cirujano general, el doctor Luther Terry, que sostiene en sus manos un libro y el año es 1964. El doctor Terry en ese momento lo que hizo fue compilar toda la información científica sobre los daños que hacía el tabaco y lo compiló, lo publicó en ese libro y él decía que después de esto ya el problema del tabaquismo se iba a solucionar. Recuerden, estamos hablando de 1964. La que sigue, por favor. Pues después de esto, bueno, ha seguido una larga lucha contra el tabaquismo, una lucha muy larga. Imagínense, en 2014 se cumplieron 50 años de la publicación de este libro en 1964 y han pasado muchísimas cosas. Los médicos que en un principio pues no se sabía exactamente cuáles eran los daños que causaba el tabaquismo. Incluso llegó un momento en que estuvieron a favor, imagínense nada más. Después empieza a salir una gran cantidad de información sobre los daños del tabaquismo y bueno, hay una lucha muy importante entre lo que es la evidencia científica del daño y la industria tabacalera. De esto vamos a hablar más adelante y bueno, quisiera nada más, este es un número del JAMA, uno de las revistas más prestigiosas en el área de la medicina y sin embargo, a pesar de toda esta lucha, si me pasan la siguiente, desafortunadamente todavía seguimos teniendo pues una problemática muy particular relacionada con el tabaquismo. Estos datos son recientes, son muy recientes de la Organización Mundial de la Salud y tenemos actualmente alrededor de 1.100 millones de consumidores de tabaco en el mundo, imagínense nada más. El 80%, 8 de cada 10, son habitantes de países de ingresos medios y bajos. Y bueno, evidentemente esto causa una muy alta mortalidad. Se calcula que cada año están muriendo 8 millones de personas como consecuencia de todas las enfermedades que se asocian con el tabaquismo. Y bueno, una cosa muy importante es que hay personas que no son fumadoras, pero que sí se exponen de manera involuntaria al humo de tabaco. Aquí vemos, por ejemplo, que hay alrededor de 1.2 millones de fumadores pasivos o involuntarios que desafortunadamente también van a fallecer como consecuencia de todos los tóxicos que hay en el tabaco. Y un grupo muy particular, un grupo muy susceptible, son los menores de 5 años. Aquí, por ejemplo, tenemos que mueren alrededor de 65,000 en el mundo. Estos datos son a nivel mundial. 65,000 niños y niñas menores de 5 años por infecciones respiratorias ocasionadas por el tabaco. Entonces, como verán, estamos hablando todavía de un problema muy grave, de un problema de salud pública muy importante y pues no crean que nuestro país se salva. Si me pasan la siguiente, les voy a mostrar datos de acuerdo a la última ENCODAT, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2017. Y aquí vemos cómo tenemos alrededor de 15 millones de fumadores de 12 a 65 años, lo que representa una prevalencia nacional de 17.6%. Todavía fuman más los hombres, ellos representan alrededor del 27.1% contra un 8.7% de las mujeres. Si vemos la siguiente diapositiva, pues evidentemente estas cifras, los millones de fumadores también van a tener un impacto epidemiológico y por supuesto esto se refleja en la mortalidad. Aquí ven, por ejemplo, que contra lo que podrían pensar muchas personas,
que la mortalidad asociada con el tabaco está, digamos, muy hacia la parte respiratoria. Aquí vemos, por ejemplo, que es la enfermedad isquémica del corazón, seguida por la EPOC, después la enfermedad cerebrovascular y al último el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, los que ocasionan mayor mortalidad en nuestro país. Hay algunas estimaciones de la Dirección General de Epidemiología que nos habla de que alrededor de 167 personas fallecen en nuestro país diariamente como consecuencia pues del efecto del tabaco. Y esto, si lo llevamos a un año, nos da un total de 65,000 mexicanas y mexicanos que mueren al año precisamente por enfermedades asociadas con el consumo de tabaco. ¿Cuáles son estas enfermedades? En la siguiente diapositiva, pues vamos a ver, no les voy a hablar de todas, evidentemente, simplemente las puse para que vieran que hay una gran cantidad de enfermedades asociadas con el consumo de tabaco. Por supuesto, enfermedades de tipo cardiovascular, cáncer de diferentes órganos, daños reproductivos, pero ahora nos vamos a enfocar, porque estamos hablando de la COVID, nos vamos a enfocar mucho en lo que son las enfermedades respiratorias. El tabaquismo, como ven en la diapositiva, se asocia con enfermedades respiratorias agudas, como por ejemplo las neumonías, pero también con enfermedades crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay una reducción de la función pulmonar, gran cantidad de síntomas respiratorios en fumadores y también en fumadores pasivos o involuntarios. Sin embargo, bueno, con toda esta problemática que ya tenemos, pues aparece una nueva entidad, un nuevo problema de salud pública. Si me pasan la siguiente, y bueno, pues no tengo que platicarles mucho sobre la COVID-19. Creo que todos hemos estado literalmente en los últimos días bombardeados por toda la información que hay relacionada con esta pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Y bueno, esta es una situación mundial, es algo que no habíamos enfrentado antes y que, bueno, actualmente estamos viviendo cómo impacta también de manera importante a nuestro país. Entonces, ¿por qué voy a hablar de la COVID-19? Bueno, porque es importante ir estableciendo esta asociación que quiero ir realizando a lo largo de esta conferencia entre el tabaquismo y esta pandemia. Si vemos, si me pasan la siguiente, pues estamos hablando de un enorme problema de salud pública. Estos datos son de ayer y les recomiendo que consulten la página del Departamento de Salud Pública. Allí se están actualizando día tras día estos datos. Yo los revisé ayer. Y bueno, tenemos que actualmente en el mundo han sido afectados alrededor de 4,733,000 personas, han tenido COVID y aquí vemos los casos confirmados, las defunciones, desafortunadamente, y los casos recuperados. Entonces, evidentemente, esto se los muestro pues para que vean que al igual que los datos que les acabo de compartir en relación al tabaco, también esta pandemia, esta COVID-19, pues maneja cifras muy, muy impresionantes y también cifras a nivel mundial. Si me pasan la que sigue, pues al igual que con el tabaco, nuestro país no se salva. En nuestro país, estos también son datos de ayer que pueden encontrar ahí igual en la página del Departamento de Salud Pública. Y bueno, vemos que el número de afectados hasta ayer era de 38,324 personas. Y evidentemente, pues esto ha representado una carga muy importante de enfermedad y pues un impacto en todos los aspectos en nuestra sociedad, el aspecto económico, el aspecto educativo, en fin, un impacto muy importante. Entonces, aquí en la siguiente, esta reflexión, esta búsqueda de datos para compartírselos a ustedes, me llevó a la reflexión de cómo estamos ante dos pandemias. Antes de que apareciera el COVID, muchos epidemiólogos llamaban al tabaquismo la pandemia del siglo XXI. ¿Y qué creen? Pues ahora ya la COVID-19 le quita el título. Pero bueno,
por la magnitud de las dos, estamos viendo, aquí ven mapas del mundo en relación a la prevalencia de tabaquismo y en relación al número de casos de COVID. Y estamos viendo que son dos enormes pandemias. Vamos a dejarle a las dos ya el título de las pandemias del siglo XXI, porque realmente espero que con esta información ustedes se puedan dar cuenta de cómo realmente los datos implican que son dos graves problemas de salud pública. En el caso del tabaquismo, 1.100 millones de consumidores de tabaco, que como revisamos anteriormente, se produce una mortalidad de alrededor de 8 millones de personas cada año. Y en el caso de la COVID, ya vimos también hasta el momento casi 5 millones de casos en 6 meses, también con una mortalidad muy elevada. Entonces, como verán, pues estamos hablando de dos problemas muy graves. Si me pasa la que sigue, en esa imagen que viene, van a ustedes a observar cómo este señor que acaba de bajarse el cubrebocas para encender un cigarro, me proporciona, creo que la imagen exacta para entender cómo estas dos graves pandemias se están entrelazando en la humanidad. Y es específicamente el grupo de los fumadores el que está haciendo este link, entre el tabaquismo y lo que es la COVID-19. Eh, por tanto, voy a empezar ahora a hablarles de cuáles son los efectos del tabaco para que podamos entender por qué hay un efecto sinérgico entre el tabaquismo y la exposición al SARS-CoV-2. Entonces, si me pasan la siguiente, eh, aquí les comparto cómo el humo de tabaco es una mezcla realmente muy, muy tóxica. Y el problema es que les aseguro que casi todos los que estamos viendo esta conferencia, pues nos hemos expuesto en algún momento al humo de tabaco, algunos más, algunos menos, los que fuman, por supuesto, mucho más. Y bueno, ¿por qué quiero enfatizar la composición del humo de tabaco? Pues miren nada más la diapositiva, tenemos alrededor de 7.000 sustancias químicas, no todas son dañinas, tampoco podemos ser amarillistas, pero sí 250 se ha demostrado que son altamente tóxicas para el ser humano, que hay también alrededor de 70 sustancias que van a provocar cáncer, por eso el tabaquismo se asocia con cáncer no solamente de pulmón, sino de muchos órganos en el cuerpo, por ejemplo, cáncer de vejiga, cáncer cervicuterino, cáncer de laringe, etcétera. También vamos a encontrar elementos radiactivos, sustancias venenosas, claro, en trazas, pero las vamos a encontrar en el humo de tabaco, es decir, en cantidades muy, muy pequeñitas. Y el monóxido de carbono que sabemos que tiene un impacto importantísimo a nivel cardiovascular, puesto que forma la carboxihemoglobina, que reduce de manera muy importante el aporte de oxígeno a los órganos del cuerpo. Y aquí, bueno, les puse con otro color la nicotina. La nicotina es la que nos explica el por qué 1.100 personas en el mundo sean consumidoras de tabaco. La nicotina es una droga, es una sustancia que actúa a nivel de sistema nervioso, que produce un efecto de bienestar, de placer en el cerebro del fumador y que nos explica por qué tanta gente no puede dejar de fumar. Es una de las drogas con mayor capacidad adictiva y bueno, eso lo vemos perfectamente con la cantidad de personas en el mundo que están, por así decirlo, pues atrapadas por el tabaquismo y ahora por los nuevos productos de tabaco, que aunque poquito por la cuestión del tiempo, vamos a platicar de ellos. Entonces, vamos a empezar a hablar entonces, se imaginarán fácilmente que con esta composición que tiene el humo de tabaco y cada vez que el fumador lo inhala de manera profunda, de tal manera que todo esto llegue hasta sus alveolos pulmonares y pase a través de la circulación sanguínea a todo el cuerpo, va a haber un daño muy importante. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a empezar a hablar pues de forma muy didáctica, muy rápida, de los efectos del tabaco. Se dice que los fumadores se encuentran en un estado de inflamación crónica, en un estado de estrés oxidativo, porque definitivamente con todas estas sustancias tóxicas se van a producir en las células una gran cantidad de radicales libres de oxígeno.
Estos radicales libres de oxígeno, como lo ven en el esquema, van a hacer daño de manera muy importante al material genético de la célula, van a provocar envejecimiento, van a provocar daño y finalmente van a provocar muerte celular. Entonces, como comprenderán, esto es algo realmente muy importante en los fumadores. Es un estado que cada vez que encienden un nuevo cigarro, se producen todos estos radicales libres en el organismo y evidentemente va a haber un impacto en la salud. La que sigue, por favor, nos va a hablar el aparato respiratorio junto con la piel. Son los dos partes de nuestro organismo que tienen un mayor contacto con el medio ambiente, con el ambiente que nos rodea, de tal manera que los mecanismos de defensa son importantísimos. Y aquí tenemos uno de los principales mecanismos de defensa del aparato respiratorio, que es la limpieza mucociliar. Ahí ven unos cilios y ven cómo también hay células que producen moco. Estos cilios van a tener un movimiento sincrónico y van a hacer el papel de limpieza de todo lo que son desde la tráquea hasta los bronquiolos, tenemos cilios que ayudan realizando la limpieza mucociliar, es decir, sacan este moco en el cual se pueden pegar partículas, bacterias, virus, etcétera, y tienen pues digamos, el papel de limpiar el aparato respiratorio. En la siguiente diapositiva vamos a ver también otro mecanismo importantísimo del aparato respiratorio que son los macrófagos. Sam, perdón, te pasaste una. Los macrófagos son células que tienen movilidad en el aparato respiratorio. Y entonces exactamente, ahora sí, estos macrófagos tienen movilidad, producen una serie de citocinas y ahí lo ven con bacterias cuando tienen contacto con algún cuerpo extraño, alguna partícula, bacterias, y esto induce también la producción de anticuerpos. ¿Qué es lo que ocurre en los fumadores? Pues, ¿qué creen? Que los cilios se paralizan de tal manera que ven muy debilitada su función. La otra cosa es que los macrófagos se ven rebasados por la cantidad de partículas que entran al aparato respiratorio del fumador y también este mecanismo de defensa se debilita de manera importantísima al fumar. En la que sigue vemos pues un resumen de esto que les acabo de mostrar con las figuras, en donde observamos que hay diferentes estudios que nos hablan de que el tabaquismo definitivamente debilita el sistema inmune y como lo debilita, evidentemente las infecciones respiratorias, la neumonía, por ejemplo, aquí vemos que los fumadores tienen el doble de posibilidad o el doble de veces de enfermarse. Con respecto a los no fumadores. Esto también se ha visto para otras enfermedades, por ejemplo, otros coronavirus que producen resfríos comunes. También hay una fuerte asociación entre padecer influenza y que cuando se presenta esta de una forma mucho más grave. Aquí esto es una asociación enorme. Vean, hay de 5 a 6 veces más probabilidad que los fumadores presenten influenza que los no fumadores. Y en otros brotes de coronavirus, bueno, parientes de este que nos está dando toda esta situación de pandemia ahora, como el MERS-CoV, pues también se identificó el consumo de tabaco como un factor muy importante para padecer la enfermedad, la infección. En la que sigue vamos a ver esto es en cuanto al sistema inmune, pero ¿qué pasa con los tejidos? Pues, ¿qué creen? Esto también en los fumadores hay un daño muy importante, especialmente a nivel de los alvéolos, como estamos viendo aquí en la diapositiva. Estamos viendo de manera muy esquemática, el dibujante nos muestra un alvéolo dañado, donde se han roto las paredes, y un alvéolo normal. Les recuerdo que los alvéolos son importantísimos porque es donde se lleva a cabo pues la toma de oxígeno
en donde la circulación sanguínea toma las moléculas de oxígeno, hay un intercambio gaseoso y entonces el oxígeno va con la sangre a todos los órganos de nuestro cuerpo. Aquí vemos, bueno, de forma muy esquemática, un alveolo dañado, un alveolo, y abajo vemos una figurita que nos habla que esto probablemente está llevando a la persona que tiene estas alteraciones a tener un problema de disnea o de falta de aire muy importante. En la siguiente diapositiva lo vamos ya a ver a un nivel microscópico. Aquí pueden ustedes ver cómo en la parte de arriba tenemos el tejido normal de un alveolo, se ve muy bonito, muy estructurado, ¿verdad? Mientras que en la parte de abajo es el de un alveolo dañado, es un enfisema pulmonar y aquí podemos ver que hay una destrucción total del tejido, desaparece esta organización tan bonita que observamos arriba y evidentemente en el enfisema pulmonar hay definitivamente una falta de aire y por supuesto hay una serie de complicaciones asociadas con esto. En resumen, en la siguiente diapositiva podemos ver que en aparato respiratorio, pues el tabaquismo provoca la destrucción del tejido pulmonar, especialmente un tejido tan importante como es el tejido alveolar, pero también provoca otras enfermedades que por cuestión de tiempo no les mencioné, pero como por ejemplo la bronquitis crónica, y esta en combinación con el enfisema, pues nos va a provocar lo que conocemos como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Y como ya les había mencionado antes, con el monóxido de carbono hay una disminución del aporte de oxígeno a los órganos vitales. Se calcula que un fumador crónico, por ejemplo, una persona que fuma alrededor de una cajetilla al día, va a tener 15% menos de oxígeno en su sangre. Y bueno, por supuesto, esto nos da un mayor riesgo de desarrollar enfermedades también cardiovasculares, no solamente respiratoria, y también otras entidades como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, etcétera. Como ven, el tabaquismo nos da mucho de qué hablar. Pero pues ahora nos vamos a enfocar nada más a aparato respiratorio. En la siguiente también vamos a ver algo de, de lo que se ha hablado mucho en esta pandemia, especialmente por la Organización Mundial de la Salud, y nos habla de los fomites. ¿Qué son los fomites? Es cualquier objeto que si se contamina con algún patógeno, en este caso el SARS-CoV-2, pues nos lo puede transferir fácilmente de un individuo a otro. Y por eso en algunos escritos se les denomina vector pasivo. El humo de tabaco también, hay algunos artículos, el grupo de la Universidad de California, que ha encontrado que el humo de tabaco y los aerosoles de vapeadores pueden también transportar al SARS-CoV-2. Así que cuidado con esto. Aquí la recomendación sería, pues, evidentemente dejar de fumar, pero si por alguna razón no se puede, tratar de tener mucha higiene cuando se toman todos estos, cuando se toma la cajetilla de cigarros, el encendedor, el cigarrillo electrónico, etcétera, porque además, como en la siguiente vemos, pues evidentemente se llevan directamente de la mano a la boca. Si la mano está sucia, si está contaminada con este coronavirus, pues bueno, evidentemente, pues vamos a poder contaminarnos. Y no se diga si además de esto compartimos con otra persona. Si me dan la siguiente, por favor, pues es fácil entender que vamos a poder contaminarnos de manera muy importante. Aquí vemos, por ejemplo, que la OMS nos está diciendo que tengamos mucho cuidado con esto y que sobre todo algunas, pues por ejemplo, las pipas de agua en donde se comparte con todos la boquilla, bueno, evidentemente en este momento están totalmente prohibidas porque pueden transformarse en un mecanismo de infección impresionante. La que sigue, por favor. Pues ahorita con esto acabamos de ver cuáles son los daños del tabaco, pero nos falta ver cuáles son los daños del SARS-CoV-2. Aquí vemos una imagen muy bonita de cuál es la estructura de este virus y vemos, y vemos como la proteína S, la que forma los piquitos, las espículas, pues entra a las células a través de ella porque esta proteína se une al receptor. Imagínense, creo que se ve muy claramente, me parece muy didáctico, cómo esta proteína actúa como una llave que abre la cerradura en la célula.
¿Cuál es la cerradura? Pues, ¿qué cree? Es la AC2. Es una enzima convertidora de angiotensina. Es una proteína que se va a expresar en pulmones, aparato respiratorio totalmente, en músculo cardíaco, en cerebro, en riñones y en intestino delgado. Es una proteína, es un receptor que tenemos normalmente en las células. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, pues porque, ¿qué creen? Que está asociado, como vemos en la siguiente diapositiva, con el tabaquismo. Hay varios artículos que nos hablan tanto de manera experimental, ahí les pongo unas flechitas rojas, en donde en ese modelo experimental todos los animalitos que se expusieron al humo de tabaco tienen mucho mayor la expresión de la AC2, pero también esto se ha visto en humanos, no solamente en modelos experimentales. En la derecha podemos ver que en los fumadores hay un incremento de la expresión en células del epitelio oral, en vías respiratorias, y esto se ha confirmado, por ejemplo, cuando la persona deja de fumar, también se reduce la expresión de AC2. Hay algunos artículos también que nos hablan de que los hombres y los asiáticos tienen una mayor expresión. Hay algunas contradicciones, pero bueno, quería compartirles esto para que vean por qué también la AC2 está involucrada de manera importante en tabaquismo y en COVID-19. En la que sigue, pues ya vamos a irnos un poquito más rápido y vamos a ver los efectos del SARS-CoV-2 en los pulmones. Miren nada más que foto. Muy impresionante, ¿verdad? De cómo invade literalmente, pero creo que la que sigue, por favor, Sam, es mucho más impresionante porque es de la vida real. Aquí tenemos una célula respiratoria, ustedes pueden ver ahí algunos de esos, pueden ver los cilios y pueden ver cómo el SARS-CoV-2, esta es una microfotografía con microscopía electrónica de barrido, y entonces evidentemente el SARS-CoV-2, el tamaño es infinitamente pequeño, pero aquí podemos ver cómo las partículas amarillas son virus que están infectando a la célula respiratoria. Entonces podemos ver ahí la cantidad impresionante. Se dice, estuve revisando algunos artículos y se dice que por cada SARS-CoV-2, por cada virus que entra a una célula respiratoria, por ejemplo, se producen alrededor de 100,000 copias. Entonces imagínense nada más, esto nos explica el daño y el crecimiento que tiene este virus cuando una vez que coloniza nuestras células. En la que sigue, vamos a ver muy rápidamente, porque ustedes ya saben todo esto, no los han repetido muchas veces, que los síntomas causados por SARS-CoV-2 son los que enlisto acá, que puede haber personas asintomáticas, que puede haber personas que tengan la infección muy leve o los que tienen desafortunadamente la infección muy grave que puede llegar a la muerte. Entonces, bueno, se los pongo esto porque voy a empezar en la siguiente. Yo me voy a quedar de todos los síntomas de que provoca este coronavirus, solamente voy a quedarme con los síntomas respiratorios. Y entonces aquí vemos perfecto cómo esta es una imagen de una neumonía por SARS-CoV-2. Es una tomografía y bueno, ustedes pueden ver realmente cómo se observa que los pulmones, primero es una neumonía bilateral, es decir, los dos pulmones están afectados, pero además vean cómo están literalmente llenos de lo que puede ser líquido o de lo que puede ser pus. Es una infección impresionante y aquí nos damos cuenta cómo el pulmón de verdad literalmente está invadido. Los alveolos están pues inflamados, los alveolos están llenos de líquido y esta es una respuesta a la infección por el virus. En la siguiente, por favor, pues vemos esto, hay ahora pues imágenes impresionantes, ¿no? Aquí vemos también, esta es una neumonía por SARS-CoV-2 en tercera dimensión, entonces vean, pues ambos pulmones están muy dañados, Vemos aquí que hay un daño muy, muy impresionante y esto nos explica por qué realmente es una enfermedad que avanza muy rápidamente una vez que llega a esto. Y lo vemos también, pues en la siguiente, eso se ve fácilmente. Aquí vemos las curvas de sobrevida de pacientes que llegaron a este grado, a una neumonía bilateral, que llegaron también
a una unidad de cuidados intensivos que requirieron ventilación mecánica. Y vean aquí en esta curva de sobrevida, una curva de Kaplan-Meier, vemos cómo a medida que pasan los días en la unidad de cuidados intensivos, pues evidentemente la mortalidad va aumentando. De tal manera que aquí, bueno, nos hablan de 28 días. Al final de los 28 días, solamente el 25% ha sobrevivido, uno de cada cuatro, y los demás, desafortunadamente, pues han fallecido. ¿Sí? Entonces ahí vemos la gravedad del impacto del SARS-CoV-2. Entonces ahora ya tenemos una idea de lo que hace el tabaquismo y de lo que hace el virus. Como verán, pues evidentemente tiene un efecto sinérgico. El aparato respiratorio dañado de una persona que ya fuma ante esta agresión del SARS-CoV-2, evidentemente va a tener una respuesta que es muy mala, es muy mal pronóstico. Y bueno, ¿qué nos dicen las evidencias? Si me pasan la siguiente, ¿qué es lo que tenemos de información actualmente entre tabaquismo y COVID-19? Pues es lo que vamos a ver. Han salido ya artículos muy interesantes, como el que les muestro en la siguiente diapositiva. Este lo quise compartir con ustedes porque es uno de los primeros artículos. Es de Wang y colaboradores, es de la epidemia de Wuhan. Son datos de Wuhan fresquecitos, son datos que van de diciembre de 2019, que si ustedes recordarán fue cuando empezó todo esto, a enero. Y son los primeros grupos de pacientes que empiezan a estudiar. Y aquí vemos en la diapositiva, les marqué con amarillito para que sea más fácil distinguirlo y con una flecha, cuáles son los datos de fumadores. Y sobre todo, esto empieza a llamar la atención porque si observan, los fumadores representan casi el 25%, más del 25% de los pacientes que en este primer grupo estudiado requirieron ventilación mecánica y fallecieron. Entonces empiezan a ver qué está pasando. Algo nos dice, digo, y además la lógica lo acabamos de ver con toda esta información, algo nos dice que ser fumador me hace más susceptible primero a adquirir la infección por este coronavirus, pero también me hace tener un pronóstico más malo. Voy a requerir con más probabilidad, acuérdense que en epidemiología hablamos de probabilidad, voy a tener más probabilidad de requerir ventilación mecánica y probabilidad de muerte. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver, es una revisión sistemática y aquí vemos que encuentran estos autores que los fumadores tienen un riesgo relativo de 1.4. ¿A qué me refiero cuando hablo de riesgo relativo? Es la probabilidad que tienen los sujetos expuestos en relación con los no expuestos de tener un problema. Aquí, como es mayor de 1, me está diciendo que el hecho de ser fumador representa un riesgo. Y este riesgo se ve más claro, por ejemplo, con los síntomas severos de COVID, en donde el riesgo relativo es 2.4, es decir, la probabilidad que tiene un fumador de tener síntomas severos de COVID-19 duplica la que puede tener un no fumador, ¿sí? Entonces, como verán, esto nos habla de el pronóstico que representa para un fumador infectarse con el SARS-CoV-2. La que sigue también, bueno, es otro estudio en donde se combinan algunos datos. Este ya es un metaanálisis. Y bueno, vean que también encuentran riesgos relativos. En este caso se enfocan a la EPOC, a pacientes que ya tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que además adquirieron desafortunadamente el virus. Y entonces vean que tienen también los pacientes con EPOC el doble de probabilidad de que su mortandad sea mayor y evidentemente pues eso lo explicamos por el daño preexistente que existe ya en su aparato respiratorio y lo mismo pasa de tener complicaciones graves. ¿Qué es lo que pasa en México con tabaquismo? Bueno, si ustedes han estado pendientes de las conferencias del subsecretario, el doctor López-Gatell, en la que sigue, por favor, pues empezamos a ver que afortunadamente el tabaquismo
se empieza a asociar con todas las comorbilidades que hacen que haya una mayor mortalidad. Esta, por ejemplo, es una gráfica que nos muestra la letalidad de COVID-19 según presencia de comorbilidad. La más importante aquí en México, miren, qué interesante, es la EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ocasionada en la mayoría de los casos, ¿por qué? Por tabaco. No todos los casos de POC son provocados por el tabaquismo, pero sí un porcentaje muy importante. Después le sigue enfermedad renal crónica, inmunosupresión, enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, también asociado con tabaco, diabetes e hipertensión y enfermedad cardiovascular, obesidad, otra comorbilidad y después sigue tabaquismo. Entonces vean cómo el tabaquismo es una enfermedad per se, no lo tomamos como más que como una enfermedad crónica, ¿sí? Ya no es esto de que una adicción y un vicio, no, no, no. Por favor, ahora el tabaquismo, el paradigma del tabaquismo es que es una enfermedad crónica, pero si ustedes ven, también se transforma en un factor de riesgo para otras enfermedades crónicas, lo que lo hace ser todavía más grave. Aquí vemos también en la siguiente, ya se están haciendo estimaciones de riesgo relativo, que esto, bueno, se podrá hacer mucho mejor ya cuando termine esto, la pandemia, que esperemos que ya termine, ¿verdad? Y aquí vemos, por ejemplo, estos son datos de la Dirección General de Epidemiología, en donde vemos que el consumo de tabaco representa un riesgo relativo de 1.22. Sin embargo, los intervalos de confianza ustedes ven, van desde 1 hasta 1.47. Entonces, esto nos habla que realmente el tabaquismo juega un papel importante porque en todas estas análisis de los datos de nuestros pacientes aparece de manera importante. Aunque aquí, por ejemplo, en este cuadrito, por ejemplo, la diabetes, pues es la que tiene la diabetes y la inmunosupresión son las que tienen un mayor riesgo relativo. En la que sigue, como verán, pues con esta información, espero que nos haya quedado claro cuál es el efecto del tabaco, cuál es el efecto de la COVID. Y quisiera terminar con algo que ha venido ocurriendo desde el inicio de esta pandemia hasta ahora. Este es un cartel que me parece muy bonito de la OPS, más que bonito, creo que es muy revelador, en donde nos habla de que la COVID ataca los pulmones, pero también la industria tabacalera los hace más vulnerables. ¿Por qué? ¿Por qué están dando esta alerta? ¿Qué es lo que está pasando con la industria tabacalera? Bueno, en la siguiente, por favor, podemos ver cómo la industria tabacalera está aprovechando esta epidemia. Miren nada más, aquí por ejemplo, esto es de Estados Unidos, sin embargo nos habla de lo que está pasando. Si tú compras un paquete de ciertos cigarrillos, te están regalando cubrebocas, ¿sí? Entonces vean nada más qué es esto. En la siguiente, sí, ya vemos datos de México. Y vemos cómo en Internet, que ahora se está volviendo las redes algo vital para nosotros ante esta, digamos, aislamiento social para reducir pues el contagio del virus. Vean, estos son datos de México, en donde nos dicen motivos para quedarse en casa, pues pide tus cigarros, ¿no? Hay un incremento de todo lo que lo que es la publicidad de sistemas electrónicos de administración de nicotina, ¿no? Por ejemplo, aquí, vean qué impresionante, aquí los vapeadores que antes de la pandemia costaban casi 500 pesos, bajaron a actualmente 99 pesos. Entonces, vean lo que nos están queriendo decir, es cambia, o sea, no quieres fumar, utiliza los nuevos productos de tabaco, utiliza los cigarrillos electrónicos, utiliza los elementos de tabaco calentado. Y bueno, esto es terrible. ¿Por qué? Porque sabemos definitivamente que también hay un daño muy importante asociado con estos nuevos productos de tabaco. Entonces, por eso quería tratarlo. Esto creo que es algo muy importante, que todos estemos conscientes de lo que está pasando. La que sigue y que viene además muy ad hoc a lo que, pues,
a lo que va a ser el 31 de mayo de 2020, que evidentemente va a ser la primera vez que lo celebremos probablemente pues de forma virtual, ¿verdad? En donde, miren, estos son el lema de la OPS y de la OMS para este 31 de mayo es la industria tabacalera, es proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria y evitar que consuman tabaco y nicotina. ¿Por qué? Porque la industria ha hecho un gran despliegue económico. Vean, gasta alrededor de 8.000 millones de dólares al año en marketing dirigida en buena parte a niños y adolescentes, sobre todo con estos nuevos productos de tabaco. Ayer estaba preparando esta plática, estaba revisando y actualmente hay alrededor de 15.000 nuevos sabores para los cigarrillos electrónicos, lo cual es realmente, y muchos de estos sabores, bueno, es para atraer a estos jovencitos, así como los nuevos productos de tabaco calentado, como los Juul, que se parecen mucho a lo que es un USB y se calientan en el puerto USB, para USBs de la computadora, imagínense nada más. Entonces, es llamar la atención hacia esta nueva tecnología. En la que sigue, no quisiera ir terminando esta plática sin hablar que también un grupo importantísimo de la población son los fumadores involuntarios, los fumadores pasivos, las personas que nunca han encendido un cigarro, pero que desafortunadamente conviven de manera cercana ahora que estamos en esta cuarentena, que tenemos que estar en casa, pues evidentemente tenemos que ser mucho más cuidadosos porque también hay una susceptibilidad más importante en fumadores involuntarios hacia la infección por SARS-CoV-2 y especialmente cuando se trata de grupos como los niños, las mujeres embarazadas, las personas que ya tienen alguna enfermedad cardiorrespiratoria preexistente. Y bueno, si me dan por favor la siguiente diapositiva, ya vamos a ir concluyendo, ya se nos va acabando el tiempo. Y aquí, bueno, creo que hay varios puntos que me gustaría que, pues, concluir con ustedes y que me gustaría también que quedaran muy claros. Primero, pues ya vimos toda la información, todos los datos. Creo que es importante en este momento advertir a la población sobre el mayor riesgo de infectarse con este coronavirus. Y no solamente esto es para los fumadores, sino es también para los que utilizan cigarrillos electrónicos, vapeadores, etcétera. Aquí vemos que el tabaco se transforma en un factor de riesgo. Pero también debemos informar a esta población que tienen un mal pronóstico en caso de contraer la enfermedad. Aquí tenemos que ver al tabaquismo, al consumo de tabaco, como un factor pronóstico y en este caso, pues de mal pronóstico, que es precisamente este el título que tenía nuestra plática. Y aquí lo pongo en otro color porque lo quiero remarcar. Tenemos que enfatizar la importancia de dejar de fumar en este momento de la pandemia. Yo sé que es complicado, yo sé que para muchas personas esta pandemia ha representado un incremento de la ansiedad, un incremento del estrés, eso es evidente, ha sido para todos. Sin embargo, ojalá se pudieran pues plantear como motivación de todo esto que está haciendo este virus, de todo el daño que hace en aparato respiratorio, pues dejar de fumar. ¿Cómo lo podemos hacer ahora? Pues apoyándonos en recursos virtuales. Probablemente pronto les tendremos por ahí una sorpresa de un recurso virtual que estamos trabajando precisamente para las personas que quieren dejar de fumar, que ojalá sean muchas. También tenemos que desalentar fuertemente el uso de cigarrillos electrónicos, cigarrillos de marihuana, vapeadores, los productos de tabaco calentado que les mencionaba, pues ya vimos que por un lado actúan como fomites para diseminar la infección, pero además tenemos que considerar que ya el daño que ocasiona su uso. Entonces, esto es algo que también creo que debemos enfatizar, sobre todo entre los jóvenes. El humo de tabaco y el aerosol de los vapeadores, les comenté en alguna de las diapositivas, puede transportar el coronavirus y contagiar a las personas expuestas. Esto que empezó siendo algo dudoso al principio de la pandemia, ya el grupo de la Universidad de California tiene varias investigaciones en donde demuestran que sí, en efecto, si una persona que está infectada por el coronavirus fuma y inhala el humo,
hasta sus alvéolos pulmonares y después lo exhala, este humo puede tener coronavirus. También tenemos que enfatizar la importancia, les decía, pues en este aislamiento social que debemos mantener para reducir el número de infectados. Pues aquí el mantener espacios 100% libres de humo de tabaco es fundamental, además para proteger a las personas que están ahí y no transformarlos en fumadores involuntarios. Y pues también, ya lo vimos, ahora que las redes y que todo mundo utilizamos muchísimo todo lo que es internet, la web, etcétera, pues también evitar caer en las trampas de la industria tabacalera que trata en este momento de colocar sus nuevos productos. Y me da la última, por favor. Y yo quisiera que mi mensaje final sea este, que ahora más que nunca, ante esta pandemia, ante este SARS-CoV-2 que es tan agresivo con nuestro aparato respiratorio, tenemos que cuidar los pulmones. Y para cuidarlos, creo que una de las decisiones más importantes que podemos tener en caso de que sea fumador es dejar de hacerlo. Pues yo con eso termino la conferencia. Les agradezco muchísimo su atención y bueno, creo que ahora vienen las preguntas. También tenían ahí mi correo por si tienen alguna duda o algún comentario. Con todo gusto lo voy a responder. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a ver las preguntas. Déjenme que aquí tenemos, si toda persona que fuma es probable que sufra de enfisema pulmonar. Bueno, hay un incremento de riesgo, Nora. Aquí es muy importante, gracias por tu pregunta, es muy importante hablar de que en epidemiología, en salud pública, hay que hablar de riesgo como una probabilidad. Y evidentemente, entre más factores que apunten a la enfermedad, por ejemplo, aquí en el caso de los fumadores, se ha visto que hay una relación con la frecuencia e intensidad. Es decir, entre más años lleves fumando y entre mayor haya sido la cantidad de cigarrillos que hayas consumido a lo largo de tu vida como fumador, pues evidentemente el riesgo se incrementa. Pero si además de esto, desde el punto de vista genético, por ejemplo, tienes algún tipo de susceptibilidad, hay alteraciones de algunas enzimas respiratorias, pues lógicamente el daño se incrementa. Lo que sí es seguro que van a tener todos los fumadores, pues es una reducción de la función pulmonar. Algunos de ellos van a tener enfisema, otros tendrán bronquitis crónica, otros más desarrollarán, por ejemplo, cáncer de pulmón. Pero aquí tenemos que empezar a ver cuestiones relacionadas con la susceptibilidad individual y con la frecuencia e intensidad del tabaquismo. A ver, vamos a ver otra pregunta. Espero haberte contestado, Nora. Aquí tenemos a Tomás, que nos dice que los sabores de los cigarrillos electrónicos son la razón de su eficacia para que los fumadores dejen de fumar optando por esas alternativas. Fíjate, Tomás, que aquí te tengo que decir que los cigarrillos electrónicos surgen como una herramienta, aparentemente como una herramienta para dejar de fumar. Pero ¿qué crees? Que las evidencias que tenemos ahorita es que no, en muchas personas, sobre todo los cigarrillos electrónicos que tienen nicotina, muchas personas que los utilizan se hacen adictos a ellos de igual manera que al cigarrillo de tabaco. Y entonces hay varios artículos que no demuestran que realmente sean útiles para dejar de fumar, pero sí demuestran que el aerosol de los vapeadores, de los cigarrillos electrónicos, igual puede tener sustancias tóxicas que dañan al aparato respiratorio. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no es adecuado esta herramienta para dejar de fumar, especialmente porque Tomás tenemos medicamentos que han resultado ser muy eficaces para apoyar a las personas que quieren dejar de fumar, como son, por ejemplo, las terapias de reemplazo de nicotina, como son también la vareniclina, como son el bupropión, que son medicamentos que han demostrado su eficacia y su seguridad para que una persona deje de fumar sin que vaya a tener otros problemas. Te comento como anecdóticamente que, por ejemplo, han llegado hasta mí personas que quisieron dejar de fumar con el cigarrillo electrónico y que ahora no lo pueden dejar
O sea que ya se hicieron tan adictos al cigarrillo electrónico como al cigarrillo de tabaco, por un lado. Y que también muchos de ellos ahora están haciendo lo que se llama fumado dual. Es decir, utilizan el cigarrillo electrónico en sitios donde no se permite fumar cigarrillo de tabaco. Y esto se ha visto que puede tener un efecto doblemente dañino para el aparato respiratorio. Entonces, desde mi punto de vista, los cigarrillos electrónicos no son una buena herramienta para dejar de fumar. Hay otras herramientas que pueden ser mucho mejores y que son inocuas. Espero haberte contestado, Tomás. Vamos a ver, aquí tenemos a Sofía Hernández y nos dice humidificadores de ambiente protegerían a los pulmones en caso de fumador pasivo. Mira, Sofía, una de las cosas que se ha visto que son protectoras para los fumadores pasivos es una excelente ventilación. O sea, si no hay, primero, no fumar en espacios cerrados sería lo indicado, pero si por alguna situación la persona fuma en un espacio cerrado, lo más indicado es ventilación. La ventilación es importantísima. Tratar de que el espacio donde se está fumando haya una corriente, haya una ventilación adecuada, que logre sacar todas esas sustancias tóxicas del humo de tabaco que revisamos en la conferencia de esa habitación. Y bueno, una de las cosas, ahorita me recordaste con los humidificadores, que aparato respiratorio debe de estar muy bien hidratado. Entonces, más que eso, por ejemplo, una hidratación adecuada con agüita es también algo muy importante para tu aparato respiratorio, porque además fluidifica, por ejemplo, las flemas y es más fácil que salgan, ¿no? Entonces, mi indicación con esta pregunta es tratar de, hasta donde sea posible, mantener los espacios cerrados 100% libres de humo de tabaco. Como hablamos que el humo de tabaco tiene muchos carcinógenos, no hay un límite seguro. Riesgo de los vapeadores de cáncer pulmonar. Mira, Raimundo, los vapeadores en realidad tienen poco tiempo. Si tú te fijas, cuando yo les hablé del tabaco, por ejemplo, empecé a hablar desde 1964 y ya en ese momento ya había información científica sobre los daños del tabaco, que empieza por ahí de los años 50 con los trabajos preciosos del doctor Dolly Hill en Inglaterra, con médicos ingleses. Entonces, si te fijas, los años que llevamos estudiando al tabaquismo y a los efectos del consumo de tabaco es muchísimo comparativamente con lo que llevamos con los vapeadores. Todavía no hay evidencias en el humano. Ahorita lo que tenemos son evidencias de tipo experimental, en donde se ha visto que los animalitos, los roedores expuestos al humo de tabaco, producen sobre todo adenocarcinoma, que es un tipo histológico de cáncer de pulmón muy agresivo, y también se ha logrado aislar, y esto es algo muy importante para todos los vapeadores, porque incluso ellos lo reconocen, se ha logrado aislar se han logrado aislar nitrosaminas, que son sustancias altamente, con un poder altamente carcinogénico del aerosol de los vapeadores. Entonces, bueno, todo apunta a que sí pueden ser un factor de riesgo para cáncer de pulmón, pero te digo, los cigarrillos electrónicos surgen en Asia, en China, por cierto, en Asia, más o menos en 2003. Y de ahí se empiezan a difundir el mundo. En México es relativamente reciente la utilización de estos vapeadores comparativamente con tabaco. Entonces todavía tenemos muchas dudas, pero pues la lógica nos dice que tenemos que aprender todo lo que hemos estudiado con tabaco y que se puede aplicar perfectamente a estos nuevos productos que además tienen nicotina y pueden ser adictivos, que además encierran muchos otros peligros, por ejemplo, la explosión de la batería. En fin, creo que les voy a pedir aquí que me inviten a hablar un día de cigarrillos electrónicos porque hay muchas cosas muy interesantes que podríamos compartir. Pero muchas gracias por tu pregunta, Raimundo. Karen, ¿qué medicamento tiene mejor eficacia como apoyo a la psicoterapia, la vareniclina o el bupropión? Muchas gracias por tu pregunta, Karen. Pues mira, se ha visto que sobre todo el bupropión, que es un antidepresivo, es un inhibidor de la recaptura de dopamina, eh, tiene un efecto muy bueno en pacientes que además de ser fumadores, están cursando, por ejemplo, con depresión. Entonces, en ello se ha visto que tiene un efecto muy bueno.
Y la vareniclina, pues es un nuevo, bueno, relativamente nuevo medicamento de diseño que va directamente al receptor de acetilcolina, nicotínico acetilcolinérgico, y entonces también tiene un efecto, pues, bastante bueno. Una de las cosas que yo he aprendido al trabajar con fumadores ya por muchos años es que no hay dos fumadores iguales, Karen, y que aquí es bien importante el consejo profesional. Por ejemplo, ¿qué fumador requeriría vareniclina? ¿Qué fumador requeriría bupropión? Y me encanta tu pregunta porque además hablas de la psicoterapia. En las adicciones, y el tabaquismo no es la excepción, siempre debemos de pensar en un tratamiento integral, es decir, no solamente utilizar el medicamento, en este caso de tu pregunta, la vareniclina y el bupropión, sino también en pensar en la psicoterapia. ¿Por qué? Porque todas las drogas generan dos tipos de dependencia. La dependencia física, para esa dependencia irían los medicamentos, pero también una dependencia muy importante que es la dependencia psicológica. Es todo lo que construye el adicto alrededor de su droga. En este caso estaríamos hablando todo lo que construye el fumador alrededor de la nicotina. Me hace sentir muy bien, me permite concentrarme, me da buena personalidad, me hace ver más guapa, ¿no? O más guapo, me siento más femenina, me siento muy sexy. Todo eso, que son pensamientos que tienen los fumadores, constituye la dependencia psicológica. Entonces, imagínate, tenemos que pensar en un tratamiento que les haga ver que esas cuestiones que piensan son distorsiones cognitivas, es decir, no es la realidad, es su realidad, pero estamos hablando del tabaquismo y es algo que me daña. Entonces, debo tener un tratamiento integral. Entonces, muchas gracias, Karen. Espero haberte contestado. Mario. Ay, muchas gracias, Mario. Que te gustó la conferencia, me da mucho gusto. A ver, ¿dónde se publicará la propuesta para dejar de fumar? Mira, Mario, es algo que yo realicé, son unos audios que estamos ahorita viendo, pues la factibilidad. Estoy trabajando con las personas de la Facultad de Medicina que están encargadas de todas estas conferencias y demás, porque bueno, ellos tienen toda la experiencia pues, para que realmente las estrategias lleguen a la población y lleguen de una forma muy llamativa, muy bonita. Yo siempre pienso cuando hago algo para que las personas dejen de fumar, que estoy compitiendo con la industria tabacalera. Y la industria tabacalera, pues ya vieron cuánto invierte en mercadotecnia. Entonces, pues tengo que ser muy creativa, tenemos que ser muy creativos y rodearme de gente como la de comunicación social de la Facultad de Medicina para que esto realmente tenga un impacto. Pero estate pendiente y bueno, yo espero que esto fructifique en un proyecto que permita ayudar a muchas personas a dejar de fumar. Gracias, Mario. La siguiente pregunta, por favor. Enrique. Ay, Enrique. Hola. ¿Algún efecto ya con aumento de riesgo de neumonía por COVID? Mira, Enrique, bueno, primero qué gusto que hayas escuchado la conferencia. Me da de verdad mucho gusto. Te saludo. Sin embargo, en este momento no tengo información al respecto. No te puedo responder porque no tengo esta información. En relación a todos los medicamentos que se están proponiendo para tratamiento especialmente de síntomas muy graves de la COVID-19, como es la neumonía, tú sabes que ahorita realmente no tenemos algo claro, no tenemos un medicamento que podamos decir, este va a ser el medicamento adecuado. Están en este momento, no solamente en México, sino también en otras partes del mundo, varios ensayos clínicos controlados, aleatorizados, para tratar de entender cuál es el mejor medicamento. Sin embargo, ustedes han visto que es un virus muy complicado, es un virus que no solamente impacta, por ejemplo, aparato respiratorio, sino también otras partes del organismo. En los niños está este síndrome inflamatorio, en fin. En este momento no te puedo contestar, pero sí te puedo decir que me dio mucho gusto que mandaras la pregunta. Gracias. La siguiente, por favor. Otra pregunta. Ahí está Roberto Sussman. Dice, el uso recreativo del cigarrillo electrónico es parte de la política oficial de
de salud pública. Sí, en efecto, doctor Sussman, en el Reino Unido hay un grupo importante de personas que están a favor de la utilización de cigarrillos electrónicos. Sin embargo, los resultados que han tenido no son claros. Por ejemplo, en un artículo publicado por un grupo inglés, en donde comparan el cigarrillo electrónico con el parche de nicotina, observan que los que utilizaron cigarrillo electrónico sí dejaron de usar cigarrillos de tabaco, pero a las 52 semanas, después de haber terminado el estudio, todavía seguían utilizando cigarrillo electrónico. Entonces, pues bueno, aquí hay muchas contradicciones y bueno, pues hay diferentes puntos de vista. Karen, aquí tengo la última pregunta. Dice, bueno, que quedarán al pendiente del nuevo material. Claro que sí, con todo gusto, va a ser un placer. Y bueno, pues yo con esto estoy terminando. Les agradezco a todos y cada uno que se hayan conectado. Es un placer para mí tenerlos aquí, sentir su contacto en esta cuarentena, en este aislamiento social para evitar que se siga propagando el virus. Y pues yo les agradezco muchísimo. Puse en la última diapositiva mi correo electrónico por si tienen alguna duda o algún comentario. Y pues no puedo terminar la conferencia sin darle las gracias de verdad pues a las personas maravillosas de comunicación social que me invitaron y que me apoyaron en toda la conferencia. Entonces, muchísimas gracias y cuídense mucho, por favor. Y mi último mensaje, por supuesto, es que dejen de fumar. Muchísimas gracias.